Muy buenas noches, queridos colegas. Muchas gracias por conectarse a esta iniciativa plausible de la doctora Nidia Carolina González y su equipo de GPS. Y también agradecer a la Academia Internacional de Odontología Integral, como así también a la Federación Odontológica del Paraguay, por apoyar esta iniciativa tan loable y tan importante y que espero sea de utilidad para todos los colegas que están conectados, ¿verdad? El tema que yo les voy a enfocar hoy, esta noche, tiene que ver con los cuidados que tenemos que tener en cuenta una vez que el paciente ingresa dentro del consultorio. La doctora Nilse nos habló un poquito de lo que tiene que ver la parte previa, es decir, la adecuación de lo que sería la clínica para la atención de pacientes en esta pandemia. Y la doctora Nidia, por supuesto, ya en su primera charla nos había comentado de cuál sería el impacto, ¿verdad?, que estamos teniendo con relación a esta pandemia en nuestros consultorios, ¿verdad? Y en ese sentido, más que enseñarles, creo que voy a hacer una pequeña exposición y compartir mi experiencia en relación a esos cuidados que tenemos que tener y que, si bien es cierto, no son nuevos, ¿verdad? Pero exigen cierta adaptación y por sobre todo compartir un poquitito con ustedes esa experiencia que tuve en estos días de pandemia, en donde me tocó la oportunidad de atender algunas urgencias, ya que saben que soy endodoncista, entonces tuve que agenciármelas, ¿verdad?, para adaptar un poquitito todo lo que es el consultorio a los nuevos requerimientos y que saben ustedes también fueron requerimientos que salían casi diariamente, algunos por semana y en fin, adaptándonos realmente para poder seguir ejerciendo esta tan noble y apasionante profesión que es la odontología. Bueno, entonces, queridos colegas, vamos a iniciar esta charla. Espero, repito, que les sea de utilidad. Y vamos a ver un poquitito cómo es que tenemos que prepararnos y cómo tenemos que enfrentar, de acuerdo a las nuevas normas de bioseguridad en el consultorio, toda esta pandemia que nos toca muy de cerca, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de los protocolos para la atención clínica del paciente y que, por supuesto, tiene mucho que ver con relación a lo que es el trabajo de un endodoncista como es el mío, en donde tuve que enfrentar rápidamente en los tiempos inclusive de cuarentena algunos casos de urgencia, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de bioseguridad, que por supuesto antes de entrar un poquito en los detalles tenemos que recordar un poquito la definición, que consiste en el conjunto de normas y procedimientos que se usan para mantener la salud de las personas que se desempeñan o que desempeñan actividades en las que hay riesgo de contraer enfermedades. Hay quien, más que nosotros los odontólogos, que tenemos que respetar ese tipo de situaciones. Y en particular nosotros los endodoncistas, por el hecho de que siempre estamos en la primera línea de trabajo en odontología, en el sentido de que todas las urgencias, casos de traumatismos, tenemos que estar siempre ahí al llamado y estar siempre preparados y firmes para solucionar esos inconvenientes. En ese sentido, para que sepan un poquitito cómo es una situación que no es nada nuevo para nosotros, quisiera compartir con ustedes un caso que tiene exactamente 20 años, que fue un caso, o mejor dicho, un trabajo de investigación que hicimos con los alumnos de pregrado para que valoren un poquitito lo que tenía que ver con la bioseguridad en aquel entonces, ¿verdad? Fue un trabajo hecho en el año 2000 en la Universidad Autónoma del Paraguay y en la Facultad de Odontología de Pierre Bouchard. Entonces, lo que hicimos en esa ocasión fue pedirle al alumno que solamente se limite al trabajo clínico. En ese momento, en esa situación, yo actué de auxiliar de ese alumno y él solamente, repito, se encargó de atenderle al paciente, como ven ahí, un caso de premolar con una fístula activa. Ahí vemos el aislamiento absoluto. Y una vez terminado ese caso, ¿verdad? Le pedimos al alumno que retire su guante de manera cuidadosa y también le pedimos de que en dos esponjeros coloquen las limas. En una de ellas, la que tienen ustedes a la izquierda, todas las limas que terminaban en 5 y a la que tienen a la derecha, todas las limas que terminan en 0. Entonces, esas son las limas que mejor dicho, el alumno utilizó. Y luego hicimos un cultivo en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas, y para hacer ese cultivo lo llevamos en frascos estériles, ¿verdad?, para hacer ese análisis, tanto el guante como las esponjas. Una de las esponjas estaba embebida en hipoclorito, es decir, el esponjero estaba lleno de hipoclorito, tocando la esponja también, por eso es el color gris elegimos justamente de la esponja para evitar que haya una cierta intuición de parte del alumno de saber cuál de ellas es la que tenía hipoclorito y cuál no, ¿verdad? Entonces, fíjense en los resultados. En lo que se refiere al guante, estafilococos aureus, estafilococos epidermis, ¿verdad?, que por supuesto son organismos habituales de la epidermis. En lo que se refiere a la esponja sin hipoclorito, fíjense bien, todo esto se pudo cultivar. Estafilococo claulosa,
Micrococcus, Bacillus, hasta inclusive Escherichia coli. Pero si se fijan en la esponja sin hipoclorito, sin embargo, permaneció estéril, inclusive hasta las 72 horas después de ese cultivo. Entonces, realmente, nosotros por eso los endodoncistas le queremos mucho, le amamos al hipoclorito porque realmente es un químico bastante fuerte, bastante efectivo contra esas bacterias que están normalmente en la flora microbiana patológica que encontramos muchas veces en esos casos, ¿verdad? Entonces, otra definición de bioseguridad que tiene que ver con esta definición de Heffel and Schneider, ¿verdad? Es un conjunto de normas, de medidas preventivas que tiene como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales, de los pacientes frente a las diferentes situaciones y riesgos, ¿verdad? De esos agentes biológicos, físicos y mecánicos, ¿verdad? Pero la definición que más me gusta a mí de estos dos autores es esta, de que implica que significa un estilo de vida, es decir, que tenemos que estar acostumbrados a tener ya todos esos elementos, toda esa ropa especial que tenemos que utilizar diariamente si queremos seguir trabajando en esta tan noble profesión, ¿verdad? Y al hablar de estilo de vida me recuerdo un poquitito del estilo de vida que tienen estas personas que les gusta andar en moto, que tienen ese tipo de ropa, ese tipo de look, ¿verdad? Inclusive ese tipo de casco, como ven ahí, ¿verdad? En ese sentido, también en una ocasión encontré a este muchacho que se iba feliz de la vida sobre su moto en un día muy caluroso de enero y bueno, en fin, no le molesta a él prácticamente el casco que tiene, no le molesta el calor del asfalto, él está disfrutando realmente ese estilo de vida. Entonces, vamos a tener que adaptarnos un poquitito a eso, inclusive en este caso hasta las mascotas muchas veces de estas personas, ¿verdad? Utilizan o siguen ese estilo de vida. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos un poquitito y tener que acostumbrarnos a este nuevo estilo de vida, a este nuevo procedimiento que tenemos que realizar en bioseguridad cada vez que tenemos que atenderle a los pacientes. Y en ese sentido, por supuesto, tenemos que analizar un poquitito algunas peculiaridades del ambiente de trabajo del odontólogo. Según Leonardo, por supuesto, una de las primeras dificultades es que tenemos nuestra zona de trabajo en la boca del paciente, una zona íntima para muchas personas y que por supuesto eso dificulta mucho el trabajo y más todavía en el sector posterior cuando tenemos que realizar algún procedimiento de ese tipo, ¿verdad? El espacio es bastante íntimo el que nosotros tenemos que tener para llegar a esa zona de trabajo que tenemos que acceder, ¿verdad? A veces menos que inclusive 60 centímetros, ¿verdad? Existen entre 600 a 1000 especies microbianas dentro de esa boca normalmente, es decir, estamos en una zona muy contaminada del cuerpo, entonces realmente tenemos que considerar muy de cerca siempre todos los medios de bioseguridad que tenemos que utilizar. Y más todavía por el hecho de que muchos de los instrumentales que estamos utilizando generan bastantes aerosoles y que sabemos, por supuesto, que esos aerosoles pueden pueden permanecer viables en el ambiente y que evidentemente es una situación que puede ocasionar un contagio bastante directo y más todavía hablando de lo que tiene que ver con el COVID-19. Entonces, en ese sentido, siempre mencionamos y le decimos a los alumnos de que por más que la saliva sea transparente, ¿verdad? Tenemos que saber de que también puede manchar. Lastimosamente no se ve, ¿verdad? Ahora es un poco impactante esa imagen que les estoy mostrando de una copa donde está contaminada, ¿verdad? Una copa de agua contaminada con sangre, ¿verdad? Ustedes que realmente nos impacta. Imagínense lo que sería si la boca fuese, o mejor dicho, la saliva fuese de color rojo como la sangre, entonces tendríamos esta situación, esta imagen, ¿verdad? Cada vez que estamos trabajando con el paciente. Yo creo que todos nos protegeríamos de manera mucho más firme, mucho más segura, ¿verdad? Pero consideren de que realmente es así, lastimosamente repito que la saliva es transparente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la distribución de los microorganismos en esa cavidad bucal la podemos tener, no solamente en la boca, en los dientes, sino también, por supuesto, en la saliva, en el epitelio bucal, en el dorso de la lengua, en la superficie dentaria supragingival y también en la superficie dentaria y epitelial subgingival inclusive. Entonces, en todos esos lugares, nuestro amiguito que acaba de pasar por ahí, evidentemente se puede alojar y puede estar realmente contaminándonos a nosotros en primer lugar y también si no cuidamos el detalle de bioseguridad, vamos a estar contaminando a otras personas, a otros pacientes. Por lo tanto, nuestro trabajo realmente es bastante comprometido acerca de lo que tiene que ver con la parte de bioseguridad. Y al hablar de bioseguridad siempre recordamos un poquitito el concepto, o debemos recordar el concepto de
universalidad, ¿verdad? Que el concepto de universalidad es aquel que se refiere a que tenemos que asumir que toda persona es portadora de algún agente infeccioso hasta no demostrar lo contrario. Las medidas de seguridad son universales, deben ser observadas en todas las personas atendidas. Es decir, que por más que sea una persona muy elegante, una persona, en fin, que se cuida mucho y que quizás nos diga o le conozcamos ya que cuida hacer mucho deporte, etcétera, etcétera, no quiere decir que esa persona no pueda tener algún tipo de patología, y por sobre todo la que realmente hoy en día estamos cuidando mucho y que tiene que ver con el COVID-19. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre esos conceptos de bioseguridad y lo que tiene que ver con universalidad, ¿verdad? Entonces, hablando un poquitito de la protección en el consultorio odontológico, que es lo que tenemos que tener en cuenta, el objetivo es evitar la infección cruzada durante las atenciones odontológicas. Por supuesto, una charla como la de hoy no pretende ser una charla completa, donde yo voy a hablarles de A la Z en todo lo que tiene que ver con la parte de bioseguridad. Les decía que yo soy endodoncista, no soy experto en la parte de bioseguridad, pero tenemos que, por supuesto, todos los profesionales de la salud manejar los principios por lo menos básicos y por sobre todo específicos hoy en día que tienen que ver con esta pandemia de COVID-19. Entonces, en ese sentido, el objetivo de evitar esas infecciones lo tenemos que hacer entre los profesionales, el auxiliar, el paciente y también el equipo y el entorno, que por supuesto puede ser una causante de una propagación de esta enfermedad que es tan peligrosa, ¿verdad? En ese sentido, traté de hacer un pequeño resumen basado un poquitito en el trabajo de guía práctica y de la recomendación, ¿verdad?, de los expertos que tienen que ver con la parte de seguridad de la Asociación Francesa de Odontólogos, el cual fue traducido por el Consejo de Dentistas de España. Entonces, ya que son países donde realmente la pandemia pegó muy duro, en donde tuvieron muchos casos que atender de manera urgente y de manera rápida, ¿no? Entonces, por eso me basé un poquito en esta experiencia, en esta guía práctica que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Esta es una guía práctica que fue publicada nada más el día 6 de mayo, ¿verdad? Estamos el 19, imagínense, son 2 semanas nada más. Entonces, más o menos para guiarnos en base a esto, y es lo que yo realmente utilicé para empezar a trabajar a partir de esa fecha, unos días después, por supuesto, que llegó la información, y que trato de seguir justamente para evitar ese contagio que es tan peligroso de esta patología, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones generales que tienen que ver con el área clínica, antes de iniciar el tratamiento, comprobar, por ejemplo, que los cajones estén bien cerrados, proteger todas las áreas críticas del gabinete con un film plástico similar. Tuve que salir a comprar el film, el plástico por todos lados, en el súper, hasta en las librerías, para proteger el mobiliario del consultorio. Si es posible, también recomiendan anular la función de la escupidera, es decir, que en vez que el paciente esté escupiendo a cada rato, colocarle el suctor en la boca de manera a que no haya una salpicadura en esa zona. También despejar al máximo la superficie de trabajo del área clínica para evitar la contaminación y facilitar la posterior higiene y desinfección. Recuerdo que estuve en un vivo de bioseguridad, decía que tiene que parecerse a los tratamientos japoneses del consultorio, es decir, con un mobiliario mínimo. Es decir, sacar todo lo que no estén utilizando de adornos, de libros, en fin, todo lo que se pueda remover del consultorio de manera que no haya ninguna superficie retentiva. También recomienda dejar la puerta cerrada durante el procedimiento, proteger la pantalla de la computadora, del ordenador, dicen ahí, como lo refieren de esa forma en España, y que sabemos que hoy en día la computadora es prácticamente un instrumental más que tenemos dentro del consultorio, ¿verdad? Como así también, por supuesto, airear, si es que tenemos o contamos con una ventana, una vez que terminamos la atención al paciente, como mínimo 10 a 15 minutos entre un paciente y otro. Y en el área clínica solamente puede estar el paciente y el acompañante del menor, si es que es un menor, por supuesto, el paciente tiene que quedarse en la sala de espera o mejor aún, fuera del consultorio. En ese sentido, estoy manejando un poquito el concepto de que el padre o la madre quede en el vehículo, y justamente en este tiempo me tocaron 2 pacientes menores que atender de urgencia, y bueno, no pude conseguir sinceramente que el padre, en este caso la madre de ambas criaturas, queden en su auto, simplemente estuvieron en la sala de espera ahí, pero en fin, eso es lo que hay que tratar siempre de recomendar, pero a veces no se puede con relación al sentimiento de la madre, que comprenderán justamente las colegas en ese sentido, no quieren dejarle muy lejos a sus hijos, más todavía si están preocupados de dolor y con toda esta situación de la pandemia. Y entonces, con relación al personal clínico,
debe llevar la protección adecuada a la actividad de cuidado, protección ocular, ropa de trabajo, gorro, suecos, zapatos especiales, me imagino se refiere a eso. Cuando vaya a iniciar los tratamientos, también deberá colocarse el equipo de protección individual recomendado en relación a la función que va a realizar. La doctora Denise justamente hablaba con relación a su personal administrativo que tenía un tipo de control, un tipo de EPI, ¿verdad? Sus auxiliares también tenían otro tipo de ropa, entonces diferencia un poquitito de acuerdo a la actividad o al trabajo en particular que tiene que realizar el personal de la clínica. También las medidas de higiene que se aplican en todos los profesionales recomiendan no llevar uñas largas, ¿verdad? No utilizar barniz, no utilizar las uñas postizas, tampoco llevar joyas, adornos, relojes. Hace mucho que ya dejé de usar relojes por esa situación. Las chicas o los varones que tengan el pelo largo, tener recogido, llevar el uniforme de trabajo y desinfectarse la mano con solución hidroalcohólica de manera frecuente. Apenas pasa algo, algún instrumental que no está un poquito dentro del área, también ya recomienda justamente realizar ese lavado o esa desinfección con sustancia alcohólica. Se recomienda llevar cubos de calzado desechables cuando uno está en el área clínica, llevar siempre puesta la mascarilla FFP2, ¿verdad? O la famosa N95, que depende de la nomenclatura nada más de los países, es decir, que tiene un filtro de más del 95% de partículas. No se recomienda a los varones llevar barba, ¿verdad? Esa moda que estaba tan en boga hoy en día, ¿verdad? Vamos a tener que desechar eso. Y las mascarillas, según la Organización Mundial de la Salud, pueden utilizarse siempre y cuando no estén mojadas, pero también puede utilizarse cuando hay situaciones de pandemia como la que estamos viviendo actualmente. El uso de doble par de guantes también es muy aconsejable. Tenemos que utilizar doble guante debido a que puede filtrar en algún momento alguna sustancia, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso que tiene que ver con la utilización de doble guante. Después, por supuesto, voy a detallar un poquitito lo que tiene que ver específicamente con, por ejemplo, el zapato, los mamelucos, los guantes también, para que puedan tener en cuenta algunos detalles importantes, ¿verdad? Y en relación a los EPIs, a los equipos de protección individual, todas las clínicas tienen que tener, por supuesto, el equipo de protección. Pero existen algunas situaciones, algunos procedimientos en las cuales podemos, en cierta medida, tener otros cuidados no tan exigentes. Por ejemplo, si vamos a tener actividad sin aerosol, por ejemplo, exploración, colocación de una prótesis removible, una consulta, nada más tenemos que utilizar una mascarilla quirúrgica, repito, según la Asociación Dental Francesa, y tenemos que utilizar gorra, protección ocular y la bata. Airear no hace falta porque no se generó ninguna estrella en ese momento. Sin embargo, cuando tenemos actividades con aerosol, como fue mi caso, en endodoncia, utilizar la mascarilla N95 o la FFP2, doble par de guantes, utilizar gorras, protección ocular, en la bata, ¿verdad? O el mameluco, que ellos llaman pijama, y luego la bata desechable. Y hay que airear, sí, el consultorio por 15 minutos entre cada paciente, ¿verdad? Siempre y cuando, por supuesto, tengamos una posibilidad de realizarlo cuando la clínica pueda contar el consultorio en sí, ¿verdad? Con una ventana accesible al medio externo, ¿verdad? Y, por supuesto, si tenemos una actividad con aerosol y salpicadura, como sería una cirugía compleja, por supuesto, la mascarilla va a ser la misma y también valorar la otra mascarilla, aquella que es industrial, que tiene los filtros laterales, para utilizar en ese momento, ya que van a haber salpicadoras de sangre también, ¿verdad? Y también, por supuesto, todo el EPI, como habíamos mencionado, y también la idea del consultorio, por supuesto, por 15 minutos después de la atención de ese paciente. Cuando tenemos actividad con aerosol en el consultorio, tiene que estar, por supuesto, protegido en ese sentido. Como les decía, entre paciente y paciente, el airear es muy importante, reiterado varias veces en las charlas en vivo que les participé de bioseguridad. Y, por supuesto, el colutorio previo antiséptico antes de la realización de cualquier acto la tenemos que realizar a los pacientes, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que realizar el agua oxigenada al 1%, ¿verdad? Que tenemos que pedirle al paciente que lo tenga por lo menos por 30 segundos en la boca y luego, en vez de escupir, lo tenemos que succionar con el suctor para evitar esa salpicadura. Posteriormente, hasta inclusive estuve hablando con gente especializada en el tema de bioseguridad que recomendan inclusive después realizar otra vez un colutorio con clorexidina a 0,12%, de manera a estabilizar un poquitito otra vez el ambiente en la boca del paciente.
Preferí contraángulo en vez de turbina siempre que sea viable, aunque a veces sabemos que para hacer una cavidad de acceso, por ejemplo, y tenemos, donde tenemos que perforar un esmalte bastante duro, es difícil utilizar el micromotor simplemente, ¿verdad? Y esto sí que es realmente importante, utilizar la goma dique en todas las situaciones clínicas que lo permitan. Una vez colocado el dique, podemos desinfectar ese campo con hipoclorito de sodio al 0,1%, 0,5% inclusive, pero dejarlo por lo menos durante 30 segundos realizando esa limpieza, ¿verdad? Y tratar adecuadamente con esterilización instrumental rotatorio después de cada uso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la tracectomía, la limpieza de sarro con ultrasonido y todo eso tenemos que tener muy en cuenta de si que podemos realmente postergar un poquitito ese procedimiento, lo hagamos para evitar la generación de mucho aerosol. También se recomienda mucho el trabajo a cuatro manos, ¿verdad? Los que somos endodoncistas estamos muy acostumbrados a trabajar con asistentes porque sinceramente es muy difícil trabajar solo en endodoncia con todo lo que implica trabajar con la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Con los cuidados que tenemos que realizar por sobre todo, ¿verdad? Y usar siempre aspiración de alto flujo, es decir, tener suctores de alta potencia que nos permitan realmente una efectiva aspiración del posible aerosol que estamos generando. Tener mucho cuidado al realizar la radiografía intraoral de no provocar también tos al paciente, ¿verdad? Ser un poco suaves en ese sentido, preparar un poquito al paciente en ese sentido para que realmente no podamos inducir una tos, que por supuesto eso viene ya de la porción más profunda del esófago a veces, y sabemos que ese esputo, ¿verdad? Todo eso que tiene el paciente en el esófago puede estar contaminado perfectamente con el COVID, ¿verdad? Y valorar un poquito la posibilidad, si es que el paciente tiene esa tendencia a toser, valorar un poquito la posibilidad de realizar una radiografía extraoral como serían las panorámicas o una tomografía en donde no se necesita nada muy invasivo dentro de la boca, ¿verdad? Y también vuelven a recomendar la anulación, ¿verdad? De lo que es la escupidera, es decir, tratar siempre de que todo sea aspirado con el suctor de alta potencia. Entonces, hablando un poquitito ya de lo que sería la protección de nosotros, del equipo que está trabajando, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con esos equipos de protección individual, desde la bata hasta hablando de los anteojos o gafas, como dicen acá los españoles, y también, por supuesto, de los guantes. La bata clínica es muy importante que sea, por supuesto, largo, tener el cuello alto, mangas largas, puños adecuados y mínima porosidad. El que nosotros estuvimos utilizando en los primeros días de la pandemia es el de 80 gramos, ¿verdad? Que es bastante gruesa esa bata y que por supuesto nos da una sensación de seguridad bastante importante, ¿verdad? Y más todavía en el modelo que están observando ahí que viene ya con la gorra. Entonces, en ese sentido ya obviamos un poquito el hecho de cuidar la parte del cuello. Entonces, en ese sentido realmente resultó una situación bastante adecuada, ¿verdad? Luego, por supuesto, fuimos desechando, tuvimos otro tipo de batas como el que estamos observando acá, que también son muy efectivas, ¿verdad? Y como están observando en la fotografía, nuestras asistentes del consultorio, y que, por supuesto, es cuestión de ir buscando aquella que cumpla con todos esos requerimientos, pero que también en cierta medida sea bastante cómoda, ¿verdad? Es indispensable como medio de protección para todo el personal de la clínica con el objetivo de impedir justamente el transporte o diseminación de microorganismos para todos los sitios y las personas. Acá, por supuesto, hay una pequeña discusión en el sentido de que puede ser desechable o puede ser reaprovechable. Es decir, que podamos lavarlo y volver a esterilizar. Eso lo tuvimos que hacer porque llegó un momento donde el abastecimiento fue ya escaso. Hoy en día creo que se regularizó un poquito más y según los expertos en bioseguridad, por la curva que tenemos todavía hoy, 19 de mayo, tendríamos que desechar todos prácticamente, ¿verdad? Y a veces se dificulta, repito, eso principalmente hablando con algunos colegas del interior, en donde la posibilidad de contar con esos equipos realmente no era muy directa por desabastecimiento justamente de esos productos en las casas dentales, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que vestirnos así cuando vamos a realizar procedimientos críticos. Lo importante es que esté sentado por la espalda, teniendo siempre que estar esterilizado. Es decir, que si no tienen posibilidad de realizar compras en cantidad buena para tener en un stock importante, lo tendrían que tener en cuenta para lavar. En ese sentido, la experiencia que tuve con estas ropas de colores es que a veces el colorito realmente le dejaba de colorado, ¿verdad? Pero igual funcionaban, mantenían por supuesto la estructura por la buena calidad que
tipo de prenda, ¿verdad? Y aquí hice un pequeño video con la secretaria para mostrarle un poquito lo que tiene que ver de cómo es el procedimiento que tiene que realizar para vestirse. Una vez que llega, se cambia la ropa de calle, se pone su ropa o su uniforme habitual, por supuesto retirando todas las joyas, relojes, todo lo que tiene, por supuesto, consigo, anteojos, el celular prohibidísimo, por supuesto, las carteras también en un lugar especial, en un gabinete especial que tenemos que habilitar eso en un consultorio. Creo que la doctora Nielsen ya habló de eso. Así que, en fin, acá mostrándoles cómo se tienen que empezar a vestir. Primero la gorra, el guante de procedimiento y luego el mameluco, que a veces cuesta un poquito utilizar, cuesta un poquito vestir ese mameluco. Y en ese sentido tuvimos que practicar bastante con nuestras asistentes. Yo recuerdo aquel primer paciente que atendí con esta pandemia, tuvimos que entrenar prácticamente un día entero y mismo así, el día de la atención, cometimos algunos errores, ¿verdad? Entonces, como ven ahí, se está colocando primero el mameluco, como lo llamamos acá, luego la chomba quirúrgica, como lo llamamos de esa manera, encima de ese mameluco, luego el tapaboca y finalmente la protección ocular, que es importante que lo coloquemos de esa manera. Decidimos colocar encima, ¿verdad?, de la gorra de manera que pueda servir como una sujeción, ¿verdad?, y que no se mueva porque realmente dificulta bastante cuando eso no está bien acondicionado al rostro. Y luego el segundo par de guantes estériles para que realmente esté en condiciones para trabajar. Y luego, posterior a la atención clínica, debe recibir un tratamiento especial durante el transporte y el lavado. Y repito, si es que tienen posibilidad de desechar, bueno, lo pueden desechar, es la recomendación, pero está sujeto a la posibilidad y a la realidad que estamos viviendo con esta pandemia. Cuando es lavado en casa, debe ser manipulada aisladamente y, como vieron ustedes en la primera parte de mi exposición, el hipoclorito de sodio es muy, pero muy efectivo cuando realmente toca una superficie como sería, por supuesto, lo que tiene que ver en este caso con la ropa. En relación al tapabocas, ¿verdad?, protege las vías aéreas superiores, las membranas de la mucosa de la nariz, de la boca y el equipo de salud bucal de los contactos de partículas de aerosoles, conocido como spray también. También los fluidos orales que vienen del paciente, ricos en microorganismos que vienen por las vías aéreas. Y el tapabocas recomendado es el N95 si es que van a realizar procedimientos que generan justamente los aerosoles. Y se debe cambiar de máscara, ¿verdad?, por cada paciente, ¿verdad?, y debiendo ser protegida con una barrera interna capaz de filtrar partículas originadas por los aerosoles, y esa es justamente la FFP2 o KN95, justamente como se le llama. Por supuesto, esa nomenclatura se refiere a que el 95% de esas partículas en el aire pueden realizar una filtración efectiva, y en pandemia la Organización Mundial de la Salud acepta su reutilización. Entonces aquí les voy a mostrar un poquito un video acerca de cómo se puede conservar esa máscara, ese tapabocas, y por sobre todo cómo conservarlo, que sería, como ven acá, como van a ver acá en el video, dentro de lo que sería un tupper perforado, lo colocamos así por la boca, o por la cara en este caso, retiramos la goma, y luego lo tapamos, ¿verdad?, nuevamente con ese tupper, y le podemos poner inclusive el día en el cual lo utilizamos, inclusive hasta el nombre del paciente con el cual lo utilizamos para volver a utilizar si es que el paciente vuelve a acudir. Entonces es la forma de acomodar un poquito esa mascarilla, esa tapaboca, de guardarlo de una manera efectiva como recomienda justamente la Organización Mundial de la Salud. También existen algunas posibilidades de que, de manera a proteger esas mascarillas, de colocar, por supuesto, encima otra, aquella de procedimiento habitual, como vemos ahí la que está arriba, encima de la N95 para que realmente podamos tener más tiempo esa mascarilla, que es la más difícil de conseguir hoy por hoy. De hecho, hace una semana que estoy tratando de conseguirla y ya no consigo más, entonces estoy cuidando bastante esa mascarilla N95, ¿verdad? También he visto algunos trabajos, algunas publicaciones de muchos colegas donde decía que el uso prolongado de la mascarilla puede producir hipoxia. Entonces, por respirar una y otra vez se haya exhalado, por supuesto, es puro dióxido de carbono, y en ese sentido tenemos que tener muy en cuenta la posibilidad de salir del ambiente del consultorio, ¿verdad?, respirar un poquitito aire puro, por supuesto, desvistiéndonos de todo lo que implica nuestro EPI para poder recuperar un poquito ese oxígeno, porque realmente una de las cosas que me di cuenta es que cuesta bastante utilizar todo este equipamiento, todo este tipo de tapabocas para poder realizar un trabajo razonablemente cómodo dentro de lo que es la odontología. Y bueno, con relación a las gafas de protección, existen una cantidad bastante importante de modelos, ¿verdad?
es una importante barrera porque evita que, por supuesto, los microorganismos y gotas de sangre, secreciones contaminen la conjuntiva ocular. Lo que recomiendan las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, como así también la Asociación Francesa de Odontólogos, es que tenga un sellado realmente periférico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, como le llaman el casco que ven ahí a la izquierda, indefectiblemente por debajo tenemos que tener el lente de protección habitual, el que teníamos todos, y si no tenemos ninguno ni el otro, tenemos que tener el medio que tiene una cobertura total de toda la cara, ¿verdad? Yo elegí esa en particular y que por supuesto tienen que ser descontaminadas después de cada atención y siempre todo lo que implique, por ejemplo, procedimientos de desgaste, todo lo que implique, por ejemplo, spray en el consultorio, nos va a proteger con ese tipo, con ese modelo de gafa de protección. Y en lo que a mí respecta, los procedimientos, digámosle, iniciales de la endodoncia, como sería la anestesia, como sería colocar el aislamiento absoluto, que también voy a hablar más adelante, siempre utilizo una lupa para poder trabajar. Y ahí tuve una dificultad bastante importante y fíjense cómo pude resolver la situación. Ahora me puse la protección y encima, por suerte, tuve la posibilidad de poder adaptar en cierta medida mi lupa, ¿verdad? Entonces, de esa manera estoy trabajando protegido y también trabajando exacto, ¿verdad? Que es justamente el trabajo que nos permite realizar las lupas. Repito, los procedimientos previos a la endodoncia propiamente dicha, ¿verdad? Anestesia, aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo pude adaptar de esa manera. Fíjense la incomodidad que eso conlleva es bastante grande, no les puedo mentir, es así que es incómodo, pero tenemos que tratar de hacer el esfuerzo para acomodarnos y enfrentar esta situación. En lo que se refiere a los zapatos, zapatillas, como dicen los españoles, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que son barreras protectoras que tienen como objetivo evitar la transmisión de microorganismos entre los diferentes ambientes de la clínica odontológica. Y siempre tenemos que utilizar dentro de la clínica. En primera instancia utilizamos estos cubre calzados, ¿verdad? Yo particularmente opté por la utilización de este zapato que es completamente cerrado, que es la marca Sticky, como ven ahí, y que inclusive hasta se puede ser lavado, se le retira nada más la plantilla, es totalmente de goma, tiene en la parte de la externa una zona antideslizante que es bastante útil en el momento de tocar los pedales y por el hecho de ser de un material bastante resistente aguanta el lavado sin ningún problema. Le digo a mi secretaria, una vez que se termina toda la atención, todos los zapatos dentro de agua con jabón de polvo inclusive para que podamos eliminar la posibilidad de que haya alojado algún tipo de bacteria, por sobre todo el virus COVID-19, ¿verdad? En relación a los guantes, es importante tener en cuenta que existen diversos tipos de guantes, ¿verdad? Los de látex no esterilizados, que son los que estamos acostumbrados a utilizar para procedimientos generales, ¿verdad? Semicríticos, los de látex esterilizados para sí, aquellos críticos, que también ya lo conocemos, los guantes de vinilo, que son aquellos que se utilizan encima de los guantes de procedimiento o los esterilizados cuando vamos a tocar una superficie que dudamos que esté estéril o que esté cubierta ante la posibilidad de que haya alojado algún tipo de contaminante. Y los guantes de goma o gruesos, que aquellos son más conocidos como aquellos guantes de cocina para el procedimiento de limpieza posterior a la atención. Entonces, los guantes de látex esterilizados, por supuesto, sabemos cómo ponernos, estamos acostumbrados a utilizar, es que realmente tenemos que estar utilizando encima del guante de procedimiento. Hoy por hoy eso es lo que exigen las autoridades de la OMS y la Federación Dental Francesa y también la española, como les decía. Y también recomiendan el uso de estos guantes de vinilo, que felizmente son bastante fáciles de conseguir, por lo menos hasta en los supermercados podemos conseguir esto. Son utilizados en el área gastronómica, ¿verdad? Y son utilizados en nuestro consultorio o lo utilizo yo para justamente procedimientos que tengan que ver con el contacto con superficies, por ejemplo, no desinfectadas o con, donde yo dudo que no haya una superficie bastante a salvaguarda de lo que sería la contaminación. Entonces, en ese sentido, es bastante útil para no estar sacando y poniendo guantes, a menos de aquellos guantes de procedimiento o estériles que son bastante difíciles nuevamente volver a calzarlos después, ¿verdad? Y los guantes de goma o látex, que son aquellos gruesos que tenemos que proveerle a la secretaria. De hecho, ya eso es una recomendación ya mucho antes de la aparición de esta pandemia, de que la secretaria tiene que calzar este guante para realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de los materiales que están contaminados en el consultorio.
Pero aquí también quiero hacer un hincapié importante y que muchas veces nos dimos cuenta de que una situación a la cual muchas veces los alumnos cometían ciertos errores es que en el momento de utilizar doble mate como que se creían ya súper protegidos, uno siente en las manos de otra manera, aparece como una sensación de mayor seguridad, pero sepan ustedes de que por más que tengamos doble guante, no hay un solo guante que pueda impedir que podamos recibir este tipo de accidentes si es que no tenemos en cuenta y no tenemos cuidado en el momento de manipular los objetos punzocortantes, principalmente lo que tiene que ver con nuestras agujas que estamos colocando en nuestras jeringas carpules, ¿verdad? Entonces, no hay doble guante que me salve de este tipo de accidentes. Entonces, lo que recomendamos siempre es utilizar una pinza de algodón para evitar justamente que podamos ocasionar este tipo de accidentes, ya que con todo lo que tenemos que tener en la cara, a veces como que se reduce un poquitito la habilidad y la agilidad, ¿por qué no?, de nosotros en el momento del trabajo, ¿verdad? Inclusive podemos fabricar una manera, una barrera así de cartón para que en caso de que podamos errar, ¿verdad?, el lugar donde vamos a insertar esa aguja que ya utilizamos en el paciente, pueda recibir ese cartón como una pequeña barrera y evitar así accidentes, ¿verdad? A veces estamos cansados, estamos ya agotados y más todavía, repito, con este tipo de cuidados y este tipo de ropa que tenemos que vestir, hace de que podamos estar susceptibles a cometer accidentes. Entonces, preparar ya un cartoncito como que están observando ahí y colocar ya prácticamente una vez que sacamos la aguja del lugar donde tenemos y cuando lo colocamos dentro de la carpula ya de manera que no podamos recibir ese tipo de agresión de parte de la aguja. Y también lo que tiene que ver con la desinfección del aire acondicionado, es muy importante que lo hagamos, por lo menos lo tenemos que hacer cada 2 días. Se recomienda inclusive que después de cada atención diaria tengamos que limpiar ese filtro, ¿verdad? Y eso lo estamos haciendo frecuentemente, ¿verdad? Realmente en ese sentido, con la disminución de la cantidad de pacientes que estamos atendiendo, nos da un poco más de tiempo para realizar este tipo de situaciones. Entonces, cuando utilizamos principalmente con el frío, que es el clima predominante, o mejor dicho, el clima predominante de nuestro país es el calor, pero utilizamos en la función frío siempre lo que tiene que ver con el aire, inclusive se complementa hasta inclusive con el calor. Algunos colegas me decían, no, pues si el calor mata al coronavirus no hace falta, pero según los especialistas hablan de que sí, igualmente tenemos que realizar una limpieza. Y ni qué decir lo que tiene que ver con la parte de radiología, lo que tiene que ver con el cabezal del equipo rayos X. Nosotros, los endodoncistas, vivimos pegados a nuestro equipo rayos X y que, por supuesto, tenemos que protegerlo de esta manera, no tener un contacto directo con esa superficie, que tenemos que cubrirlo con ese film y cambiar cada vez que tocamos ese equipo. También aquellos que se acostumbraron a utilizar los posicionadores también tienen que autoclavar esos materiales, son perfectamente autoclavables, la mayoría de ellos, y si lo van a comprar tienen que asegurarse de que realmente así lo sea. Y ni que decir, por supuesto, en la parte del comando, ¿verdad?, del equipo rayos X, en el módulo de control, que tenemos que, por supuesto, también proteger de esa manera. Otra parte interesante que también muchos colegas ya lo conocen es proteger la salida de la jeringa triple con un forrito que lo hacemos de esas pajitas que podemos conseguir hasta en el supermercado. Entonces lo cambiamos por cada paciente, ¿verdad?, que estamos atendiendo, ¿verdad? Eso era una norma que ya teníamos que tener en cuenta, inclusive antes de esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces prácticamente tenemos que plastificar todo el consultorio. Como ven, ahí está mi secretaria. La cantidad de papel film que compré es realmente bastante grande, felizmente no cuesta mucho y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para protegernos. Es la recomendación que nos hacen llegar las personas que entienden un poquito acerca de, mucho más que nosotros, acerca de lo que es bioseguridad y por sobre todo este tipo de virus que nos está atacando ahora. Como ven ahí, el reflector en la zona donde uno sujeta tiene que estar plastificado, la pantalla, la computadora, el sensor de radiovisiógrafo tiene que tiene sensores, o si utilizan placas convencionales, por lo menos pasarle alcohol antes de colocar la boca del paciente, ¿verdad?, y alojar bien en un lugar ser considerado hermético, ¿verdad? Eso es muy importante. No hace falta plastificar, ya que esa placa radiográfica convencional ya es de por sí de plástico y que aguanta justamente algún tipo de manipulación con materiales como sería, por ejemplo, la cola en gel o inclusive hipoclorito si quieren pasarlo para descontaminar todo eso, ¿verdad? Y como endodoncista que soy, ustedes saben de que necesitamos mucha magnificación para poder trabajar de manera precisa en ese conducto.
Y uno de los elementos bastante importantes con el cual podemos contar tiene que ver con el microscopio óptico o microscopio clínico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también proteger con todo el plástico que se pueda, y ahí es donde tuvimos cierta dificultad, y bueno, cada uno trabajó de la manera que pudo, y en lo que a mí respecta, en contacto con muchos colegas endodoncistas también, no solamente acá de Paraguay, sino del extranjero, llegué a la conclusión de que esta sería una de las maneras más prácticas para protegernos aquellos que utilizamos microscopio. Fíjense acá que es lo que fue la careta de protección, ¿verdad? Una de las que había comprado, le hice una perforación, ¿verdad? De manera a que pueda penetrar en la zona de la óptica del microscopio, y lo sujeté con una goma para billetes previamente desinfectados con hipoclorito de sodio, y lo sujetamos ahí de manera que no haya una movilidad en el momento del uso. Entonces, en la clínica se ve así. Fíjense en la imagen de la izquierda cómo protege perfectamente todo el rostro del operador, y a la derecha puede ver lo que fue la protección que me brindó una vez que estuve trabajando con equipos de alta rotación. Era un diente de la arcada superior, y en un momento dado, sin darme cuenta, apunté hacia el microscopio, y fíjense la cantidad de spray que pudo llegar hasta esa región. Es decir, que realmente protege bastante bien en ese sentido, y que por supuesto aquellos que puedan realizar este tipo de protección en su microscopio, realmente creo yo que funciona bastante bien. Y hablando de aerosoles, existen en el mundo sistemas para justamente succionar esos aerosoles, y es la preocupación máxima de muchos colegas que inclusive me llamaron para preguntarme sobre el equipo, que yo sé que todos están queriendo saber cómo funciona. Empecé a investigar un poquitito y encontré que existen equipos ya que se encargan justamente de realizar este tipo de control de aerosoles, ¿verdad? Hay una empresa suiza que se llama IQR, ¿verdad? Que se encarga justamente de tener ese mismo principio, de aspirar los aerosoles del consultorio a través, como ven ahí, de una manera bastante calibrosa, ¿verdad? Aspira todo el spray que genera la turbina, como ven ahí, de una manera bastante efectiva, lo lleva a un lugar donde filtra, y también, por supuesto, se encarga de enviar otra vez el aire ya purificado en el ambiente del consultorio. Este es un modelo chino, ¿verdad? Que habla de una eficiencia del 99.9% de filtración de todo lo que implica el spray. Fíjense cómo se está utilizando ahí con un generador de vapor, realmente no deja escapar prácticamente nada. Hay otro modelo donde nos recomienda la utilización a 23 centímetros la boca del paciente. Fíjense, también hicieron la prueba ahí de cómo está aspirando ese vapor a partir de ese vaporizador, y es realmente bastante efectivo en ese sentido, no deja pasar prácticamente nada. En la imagen que le mostraba antes del microscopio fue sin el vaporizador, y vean ustedes cómo realmente me llevó a prácticamente a salpicar ese vapor que yo mismo estuve generando con la turbina. Entonces, en ese sentido, esto fue lo que encontramos investigando un poquitito a nivel internacional, hasta que nos dimos cuenta de que contar con esta clase de equipamiento para trabajar ya no más con pacientes que estaban con imposibilidad de esperar que pase el tema de la cuarentena. Entonces, con un grupo de amigos, ¿verdad? Entre ellos el técnico que me cuida el equipo, que se llama Adrián, ¿verdad? Él diseñó este equipo que le llamó Pulte, ¿verdad? Inspirado en este animal autóctono de Paraguay, ¿verdad? Que es el oso hormiguero que chupa justamente las hormigas del hormiguero. Entonces, más o menos copió el esquema de lo que sería ese mismo sistema que les acabé de mostrar, el suizo y el chino. Entonces diseñó un equipo parecido, ¿verdad? Cuando me dijo que tenía, bueno, le pedí por favor que probáramos ese equipo si realmente tenía la posibilidad de aspirar esos aerosoles de una manera efectiva, así como vimos en los otros modelos, ¿verdad? En los otros equipos. Y por supuesto recordándoles de que es un sistema paraguayo, ¿verdad? Y que por supuesto si elegimos comprar este equipamiento, vamos a estar también moviendo un poco la economía interna también, por sobre todo yo creo que motivando a gente como Adrián, que está tratando de encontrar una salida a esta situación, y por sobre todo solucionando un problema tan difícil de solucionar para nosotros los odontólogos, que es el tema del spray, ¿verdad? Entonces ahí está el equipo. Este fue el primer modelo que él pudo construir, ¿verdad? Tuvo que hacer algunos cambios por el hecho que esas mangueras que ven ahí eran mangueras prácticamente de aspiradoras convencionales de la casa. Tuve que cambiar por otro tipo de aspiración, o mejor dicho, de mangueras lisas por el interior, no tenía que tener nada de retención. Y hicimos los primeros estudios, más que estudios, experiencias, ¿verdad? Y ven aquí trabajando con turbina y con el spray generado, vean ustedes cómo realmente llegó a aspirar bastante bien todo ese spray originado
y ocasionado por la turbina. Vean ustedes que realmente está aspirando de una manera muy, muy efectiva. Inclusive también con pacientes, vean ahí, trabajando con un paciente ya en el primer modelo, vean ustedes cómo realmente es capaz de aspirar bastante bien de una manera muy efectiva todo ese spray. Y una de las cosas que siempre me preguntaban los colegas es de dónde va ese spray, ¿verdad? ¿Cómo se filtra? Y aquí me hizo un pequeño modelo, Adrián, acerca de lo que implica un poquito el diagrama de funcionamiento de ese tipo de aspiración de aerosoles, ¿verdad? Entonces tiene tres funciones. Primero la aspiración, luego un sistema de decantado, el cual se produce una mezcla con hipoclorito de sodio al 2,5%, que tiene un recipiente al cual tenemos que cargarlo una vez que estamos utilizando con el paciente. Luego viene un filtro primario con una microfibra de 180 gramos. Luego la función 2 tiene el vacío, luego el filtro de retención de carbono activado y finalmente el filtro secundario EPA, ¿verdad? Que es un filtro que está recomendado justamente para ambientes hospitalarios, inclusive de quirófano, que filtra prácticamente el 99% de toda bacteria o virus que pueda estar en el ambiente, ¿verdad? Y finalmente la tercera función, el sistema térmico de eliminación de partículas con el sistema UV germicida, ¿verdad? Entonces eso permite que la salida del aire al consultorio sea totalmente purificada. Y, en fin, entonces, en resumen, el equipo cuenta con 3 sistemas de desinfección y 3 procesos de filtrado. Es, repito, la copia de lo que sería ese aspirador chino, ¿verdad? Yo creo que es la primera vez que el Paraguay le copia a un chino, ¿verdad? Normalmente los chinos copian a todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, en fin, estoy utilizando ese sistema, me da realmente seguridad trabajar, sobre todo al paciente cuando ve que realmente todo ese spray está aspirado, porque hoy en día todo el mundo está informado acerca de esta situación. Y bueno, hay que hacer un esfuerzo para brindarle la mayor seguridad al paciente, a nosotros mismos y también, por supuesto, al personal de la clínica. También recomendaban la utilización de turbina con sistema de antirretorno y me estuve investigando en las casas dentales aquí en Paraguay y me facilitaron esta de la NSK llamada Dina o Dyna-LED, ¿verdad? Que tiene, aparte del sistema push, también tiene la posibilidad de generar luz en el momento del trabajo y tienen esos orificios que ven ahí que permiten justamente que una vez que uno levantó el pie del pedal todavía siga generando el agua que va saliendo por ese lugar, entonces de manera a que no aspire y que no quede en el interior de esa turbina, entonces con un sistema de anti-retorno. Y una vez que terminamos la atención, por supuesto, tenemos que utilizar esos limpiadores ultrasónicos, principalmente me refiero a la gente que hace endodoncia y lo que tiene que ver con las limas. Una vez que retiramos esas limas de nuestros esponjeros, tenemos que colocar en este limpiador ultrasónico con solución amonio cuaternaria, si es posible de cuarta o quinta generación, y que son limpiadores bastante útiles por el hecho de que generan un movimiento de esa sustancia por el efecto ultrasónico, aparte de contar en sí también con el compuesto amonio cuaternario que está actuando de manera directa sobre la superficie de esos instrumentos, ¿verdad? Previo al lavado, por supuesto, con agua y jabón, lo colocamos en los limpiadores ultrasónicos. Esto fue una recomendación muy importante que vino de Europa en la época del mal de la vaca, algo que recordarán ustedes, ¿verdad? De que fue también un virus que a diferencia de este virus que es bastante grande, me refiero al COVID-19, era un virus transmitido por priones, que son una estructura aún más pequeña que el virus, y que en Inglaterra recomendaban la limpieza con estos limpiadores ultrasónicos de los instrumentos, ¿verdad? Inclusive con relación a las mismas, querían que se deseche después de cada utilización, ¿verdad? Felizmente este virus no es tan grande como los priones, entonces consideramos que un limpiador ultrasónico ya es suficiente para una buena limpieza previa a la esterilización con autoclave, ¿verdad? A veces cuesta un poquito conseguir estos limpiadores ultrasónicos, felizmente hoy en día tenemos en todas las casas dentales. Hace aproximadamente 5 o más años atrás tuvimos que acceder a conseguir este tipo de ultrasonidos que son para limpieza de escobias, ¿verdad? Que también utilizamos bastante tiempo, como ven ahí, bastante usaditos tuvo hasta que aparecieron estos limpiadores ultrasónicos, ¿verdad? Y bueno, para hablar un poquito de lo que tiene que ver con equipamiento, por supuesto, ya vieron bastantes equipos que tenemos que contar. Algunos de ellos seguramente ya los colegas tendrán y lo estarán utilizando. Pero hay un equipo que realmente todo y cada odontólogo que se jacte de ser odontólogo tiene que tener. Y me refiero a lo que tiene que ver con la parte del aislamiento absoluto. Como dice Barton y Miller, la primera línea de defensa. El dique de goma constituye una barrera mecánica muy efectiva, pues se demostró que reduce la contaminación por aerosoles
en un 90%. Entonces, aquellos colegas que les cueste un poquito el tema de aislamiento absoluto, les invito a que empiecen a practicar y por sobre todo a invertir en los clanes, en los portaclanes, en los arcos, en los diversos tipos de goma que hoy en día podemos conseguir de manera a justamente reducir la contaminación en el ambiente de trabajo. Como ven ahí, según Barton y Miller, en un trabajo ya antiguo de 1987, en un 90%. Yo considero que es inclusive aún más que ese 90% hoy en día, por el hecho de que tenemos ya también las barreras protectoras que podemos colocar alrededor del clamp que está sujetando al diente, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que a 1 metro de la cabeza del paciente hay un 100% de contaminación, vamos a tener una contaminación muy efectiva, a 2 metros tenemos el 50%, y que por supuesto por esa razón tenemos que utilizar estos recursos de aislamiento absoluto. Es mucho pretender enseñarle todas las técnicas de aislamiento absoluto, pero yo siempre le digo a los alumnos, hagan volar su imaginación, usen lo que puedan, claves para premolares, molares, de anteriores, en molares, inclusive aislamiento múltiple, utilizar hasta inclusive en la gotita, ese pegamento tan interesante para sujetar la goma y de esa manera conseguir el aislamiento absoluto. Utilizando doble clan, en algunos casos estas gomas para sujetar el sector anterior, esas piezas dentarias. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta todos esos detalles y todas esas técnicas, ¿verdad? Los modelos que tenemos de arcos, los modelos que tenemos o marcas de goma, tenemos que utilizarlos todos, ¿verdad? Y hasta hace poco había una discusión acerca de que el aislamiento absoluto tenía que cubrir la nariz o no tenía que cubrir la nariz. Hoy en día, por el tema del COVID, tiene que cubrir la nariz, efectivamente. Entonces, quizás la opción más práctica sea lo que estamos observando ahí a la derecha, ¿verdad? El arco en forma circunferencial para proteger totalmente la nariz del paciente. Y en lo que se refiere a los clanes, por supuesto, tener una cantidad variada de ese tipo de clanes, los modelos. A mí realmente no me importa mucho que usemos un 201 para molar, si es que me sujeta a un premolar, o a la inversa, un clan para premolar sujetando un molar. Lo importante es aislar. Y siempre le digo de manera jocosa, principalmente a las colegas, las mujeres, le digo, tenés que tener, ¿cuántos clanes? Me preguntan, tengo que tener, le digo, la cantidad de zapatos que tenés en tu casa. Le digo. Entonces, yo sé que la mujer tiene muchos zapatos, entonces les recomiendo tener muchos planes realmente para poder enfrentar las diversas situaciones que tenemos que enfrentar en el momento del aislamiento absoluto, ¿verdad? Y luego, por supuesto, lo que tiene que ver con el autoclave, tenemos que tener también en cuenta, existen hoy en día autoclaves tipo B, que son autoclaves todavía más efectivos con relación a estos convencionales con los cuales creo que todos contamos ya, ¿verdad? Lastimosamente está el doble de K, ya estoy investigando eso también, y la diferencia es de que esos autoclaves tipo B son autoclaves que pueden ingresar en zonas con cavidad, por ejemplo, de los instrumentos, en zonas porosas, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener en cuenta y considerar la utilización de cajas o cassettes perforados como el que estamos observando aquí en la imagen, ¿verdad? También, por supuesto, contar con el papel para la bolsita para la esterilización, el sellador también, ¿verdad? Que son cosas que, por supuesto, todo odontólogo debe de contar con ese tipo de equipamientos para una buena atención odontológica. Y también, si es posible, contar con este equipamiento, ¿verdad? Que es el equipo que hoy en día nos permite fabricar agua destilada. Yo tuve con dificultad de conseguir agua destilada para mis equipos. Mi proveedor ya no me podía traer, entonces, en fin, si contamos con este equipo, ya prácticamente estamos asegurando contar con ese vital líquido, ¿verdad? Que lo utilizamos bastante bien en odontología y por sobre todo saber que realmente la manipulación está realmente adecuada, acorde a las normas de bioseguridad, porque si compramos afuera, no estamos sabiendo cómo quizás estén cuidando esos fabricantes, esos proveedores de agua destilada. También lo que tiene que ver con el desecho o el lugar donde vamos a colocar los residuos, también tenemos la posibilidad de tener, o tenemos que tener un mueble apropiado para eso. Hoy en día hay una empresa paraguaya de nombre de Idioma que ya nos puede facilitar ese tipo de mobiliario para que nosotros podamos acomodar todos esos insumos tan importantes que hoy en día tenemos que tener para el trabajo en el consultorio. Y bueno, finalmente hablarles un poquito de cuáles son las complicaciones clínicas que yo encontré en el momento del uso de este tipo de ropa, ¿verdad? Realmente cuando uno se viste así como estamos observando en la imagen de la derecha, realmente me hace sentir como que soy un astronauta.
¿verdad? Con todo lo que tenemos que tener puesto, y eso dificulta en cierta medida la movilidad dentro del consultorio. Una de las cosas más difíciles que pude tener fue esto que estamos observando ahí, de que la ropa, el EPI, en este caso de TNT, es muy resbalosa, entonces en la butaca en la cual nos sentamos, ¿verdad? Permanentemente me estoy resbalando. Inclusive hablábamos con un grupo de colegas y lo que voy a hacer es colocar una cinta antideslizante, ¿verdad? Tengo otra colega que le puso un individual de comida, de comer, ¿verdad? Pero de goma para evitar que justamente tenga ese problema de resbalo permanente en el sillón. Y con todo lo que implica el trabajo con este equipamiento, estar resbalándose y acomodándose permanentemente en la silla realmente incomoda bastante. Y lo que tiene que ver con los zapatos, con el cubre calzado, fue este hecho, ¿verdad? Con lo que están viendo acá a la izquierda. En varias ocasiones yo tenía que accionar el pedal del ultrasonido y algo me sujetaba el pie ahí encima que no veía nada con todo lo que tenía protegido ahí, me di cuenta de que a veces la ruedita de la silla me sujeta ese protector de calzado. Entonces estoy dejando de utilizar ese protector de calzado, pero sí tratando este zapato, el sticky que les había dicho, ¿verdad? Lavando prácticamente todos los días y de paciente en paciente realizando un procedimiento de desinfección. Entonces, en resumen, nos enfrentamos a un nuevo virus que no conocemos del todo todavía, ¿verdad? Es una situación bastante apremiante la que tenemos que enfrentar cada vez que vamos a atender a un paciente. No hay una posibilidad de un control de pandemia a corto plazo, nadie les garantiza de aquí a 2 o 3 meses esto ya se vuelva normal, o por lo menos previo a lo que fue esta pandemia. Nosotros tenemos un papel muy relevante en el control, somos profesionales que estamos en riesgo de trabajar, ¿verdad? Entonces tenemos que indefectiblemente, si queremos seguir trabajando, invertir en todo eso que estuvimos hablando y por sobre todo, más que invertir, acostumbrarnos un poquitito a esa situación, ¿verdad? Porque a veces lo que más cuesta es acostumbrarnos a una situación nueva, a la cual, por supuesto, no teníamos una experiencia previa, ¿verdad? Y también que las recomendaciones son periódicas, ¿verdad? Hay cosas que, bueno, ¿se acuerdan ustedes que cuando comenzó la pandemia decían que no hace falta usar tapabocas salvo que tengamos síntomas? Hoy en día todo el mundo está con tapabocas. Al principio decían todas las personas que puedan salir y vayan a súper tienen que tener guantes. Hoy en día están recomendando lo contrario. Entonces, permanentemente hay recomendaciones que van cambiando. Entonces, lo que tenemos que hacer como autor es siempre una evaluación previa del paciente. Y así como decía la doctora Nils, a mí me encantó eso, ¿verdad? Que le dijo a la secretaria, vos puedes ser la asesina de todo, le digo, porque si no filtra a ese paciente que está con síntomas y que aún así quiere venir, porque hay muchos pacientes que nos presionan realmente para que le atendamos de cualquier manera, entonces es importante siempre tener en cuenta esa evaluación del paciente y en ese caso la secretaria o la recepcionista es la más indicada, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta las medidas universales de protección de barrera que deben reforzarse más. Y por sobre todo, queridos colegas, les digo que tienen que utilizar aislamiento absoluto. A muchos nos costó realmente, cuando yo comencé a trabajar, era una de las cosas que más me costó realmente utilizar, ¿verdad? Por supuesto, cuando hace 20 años atrás empecé a hacer mi curso de posgrado de especialización, era una de las cosas en donde más tardaba. Pero es cuestión de entrenar, es cuestión de ver un poquitito cuáles son los métodos que más a uno le puede favorecer de acuerdo al trabajo que va a realizar y es perfectamente realizable y de una manera efectiva reduce bastante ese spray, esa contaminación que podemos tener en el consultorio. Eso por lo menos me conté en base a mi experiencia de todo este tiempo que trabajé dentro de lo que es esta pandemia. Y bueno, y también encontré esta información que gentilmente me facilitó la doctora Nilse, ¿verdad? En donde es una información bastante alentadora, ¿verdad? Pero tenemos que corroborar y tenemos que comprobar todavía realmente si es así, ¿verdad? Entonces, habla un poquitito que si la odontología es una profesión realmente de alto riesgo con el tema del COVID-19. Y habla de que la turbina es capaz de generar, hice un pequeño resumen de lo que está en rojo, ¿verdad? Para no leer todo el artículo. La turbina es capaz de generar 30 a 42 ml de spray, ¿verdad? Que significa que podemos llenar un vaso en 5 minutos de trabajo. Y a veces nuestro tiempo de turbina es mucho mayor a eso. Y que el virus fue encontrado en la saliva del 87% de las personas que presentaban el virus. Y existe una correlación entre la gravedad de los síntomas y la carga viral en la saliva. Personas con síntomas graves presentaban una mayor carga viral y personas con síntomas leves presentaban una menor carga. Eso es lo que justamente habla Kai Wan, ¿verdad? En esta publicación de ahora, del 2020.
En el consultorio clínica odontológica, según las normas, no se debe realizar la atención a pacientes con síntomas del COVID-19. A eso hacía mención anteriormente. Y en caso de que la persona sea sintomática y pase los filtros del cuestionario de admisión y todo eso, los estudios muestran que la carga viral en la saliva es baja. Además, al realizar el enjuague bucal por un minuto con agua oxigenada, al 1% disminuye aún más esa carga viral. Y imagínense si es que vamos a realizar aislamiento absoluto, todavía más, todavía más. Entonces, fíjense, entonces, en la odontología, una profesión de alto riesgo durante esta pandemia es lo que hablaban en Wuhan, también en el epicentro del COVID. Entonces, en esa ciudad, en la Facultad y Hospital de Estomatología, ¿verdad? Se atendieron 890.000 pacientes durante el año 2019, que fue el año donde apareció este virus, y cuenta con 1.098 empleados. Imagínense, 1.098 empleados en una facultad. De todo el staff, solo 9 personas resultaron infectadas y de esas 9, solo 2 trabajaban en el mismo ambiente, lo cual demuestra que la infección cruzada es poco probable en lo que se refiere a este trabajo. No estoy diciendo que esto sea 100% cierto, como les decía, tenemos que estar investigando más, tenemos que estar viendo, comparando un poquito las investigaciones y también cuidándonos de informaciones falsas, ¿verdad? Pero estuve investigando un poquitito acerca de esta publicación y encontré que realmente una fuente, por lo menos, es de China, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo el artículo que no existió contagio dentro de la facultad y esto debido a las medidas de bioseguridad que habitualmente lo utilizamos. En el consultorio clínico odontológico, el riesgo de tener un ambiente contaminado por una alta carga viral es bajo. No así en el hospital, en donde sí están las personas enfermas y con los síntomas bastante altos, ¿verdad? Por eso es que observamos contagios muy elevados en el personal médico, ¿verdad? Entonces, es claro que no podemos traspolar o comparar los riesgos entre lo que sería un hospital, ¿verdad? Y en lo que sería una clínica odontológica. Y eso es lo que siempre yo digo. Por algo nosotros estamos separados en la Facultad de Medicina, ¿verdad? No es que, salvo en España, que creo que hasta inclusive dejaban de hacerlo de esa manera, en donde todos estudian medicina y después de haberse recibido médico estudian odontología. En la mayoría de los países ya estudiamos desde el vamos porque es una realidad totalmente diferente, una situación muy sui generis es la que tenemos en la boca, entonces por esa situación es que justamente es a veces un error comparar lo que sería un hospital con un consultorio odontológico. Los odontólogos son profesionales de la salud con excelente entrenamiento en bioseguridad. Una atención siguiendo las recomendaciones del ministerio, siguiendo las normas de bioseguridad vigentes, no representan un riesgo y si existe ese riesgo es mínimo, dice el artículo. El mayor riesgo riesgo está en la vida cotidiana, en el supermercado, en el transporte público, contactos sociales en grupos grandes y por no seguir las normas básicas de higiene como el lavado de manos y evitar tocarse, por supuesto, la cara, los ojos y la nariz. Repito, si esto es realmente un trabajo que se puede comprobar con el tiempo, estamos con una buenísima noticia y espero ser el portador de esta buena noticia para todos aquellos colegas que están muy preocupados, todos estamos preocupados de la forma en que nos toca esta pandemia y por sobre todo lo que tenemos que hacer para seguir trabajando, ¿verdad? Y en ese sentido yo quiero terminar un poquito esta presentación dándoles un poquito un espíritu de ánimo a los colegas que están enfrentando esta situación. Y me recordó una situación que ocurrió hace más de 100 años atrás y que tiene que ver con este accidente marítimo, ¿verdad? Esto que vemos ahí es una balsa, una pintura, ¿verdad? De Théodore Géricault, que es un pintor francés y que es la figuración de un acontecimiento que conmovió a Francia en esa época. Y fue el naufragio de la nave Medusa, que fue un naufragio ocurrido el 2 de julio de 1816, con repercusiones que tocaron lo más profundo de la humana y de la sociedad francesa en ese momento. Esa fragata encalló cerca de Marruecos, no había suficientes botes salvavidas y los restos del navío formaron la única base que mantuvo a 149 personas con vida en el mar abierto. La tempestad lo arrastró al mar abierto por más de 27 días sin rumbo. Imagínense lo que pasó. La dramática experiencia de los sobrevivientes impresionó a este artista que hizo un estudio sustancial de los detalles para esta pintura. Él entrevistó a todos los sobrevivientes, a los enfermos, incluso vio a los muertos de esa tragedia y horrorizado reprodujo la íntima realidad humana de esta situación comparado un poquitito a lo que estamos viviendo hoy en día. Y en ella vemos las diferentes actitudes humanas que se manifestaron en esos momentos límites de la vida. Nos queda pensar en qué lugar estaríamos nosotros y cuántas veces atravesamos situaciones difíciles y de qué forma las enfrentamos, ¿verdad? Y hoy en día estamos enfrentando una situación difícil. Esto no es fácil. Trabajar con estos equipos realmente es muy
incómodo. Hablé con muchos colegas, compañeras de promoción, me decían, Dios mío, te da calor, el aire no aguanta, tenemos que poner al máximo. Otras colegas inclusive hasta me decían, yo ya inclusive no tengo ropa de calle porque es tan caliente todo eso que me tengo que quedar prácticamente en ropa interior y cosas así, pero tenemos que adecuarnos. Entonces, esa actitud se representa muy bien aquí en este cuadro. Y fíjense acá en la imagen inferior izquierda, en donde vemos una persona ya totalmente entregada, ya derrotada, en donde dice que justamente nos dejamos derrotar, tiramos a la deriva todas nuestras fuerzas, no podemos abandonar un esfuerzo de tantos años de trabajo en la ontología, o no creemos que tenga solución, somos pesimistas y decimos, no, esto no va a tener un futuro de solución cercano, entonces, bueno, voy a dedicarme a otra cosa, entonces somos pesimistas, no tenemos que ser de esa manera. O dudamos de todo lo que hay, no, eso no es, eso es así, es mentira, en fin, realmente tenemos ese tipo de actitud. Pero yo les invito a que estemos así en la primera parte, ¿verdad? En donde estamos justamente enfrentando a la situación, como vemos ahí ese grupo que está ahí adelante, que se está esforzando, que está levantando la mano, buscando un barco, buscando una solución a esa tragedia de ese naufragio. Entonces, en ese sentido, tratemos de tener ese espíritu, esa actitud de enfrentar justamente ese enemigo que hoy en día se llama COVID-19, y repito, con la actitud que realmente tenemos que tener en cuenta. Esta misma mañana yo estuve atendiendo a una paciente, una señora de edad que no abría la boca, yo con el anteojo acá no veía nada, tuve que usar el microscopio, mi secretaria varias veces se golpeó con el microscopio, yo también, la ropa que era incómoda, que me hacía sudar por dentro, y toda esa serie de situaciones realmente, y llegué en un momento dado a sudar, decía yo, Dios mío, si es así como tenemos que trabajar va a ser muy difícil, pero ¿saben qué? Realmente me alentó, no solamente lo que soy yo como profesional y lo que tengo que ofrecer al paciente, sino que cuando las fuerzas están reducidas y cuando a veces la actitud no es la verdadera y se nos baja un poquito el espíritu, recordemos lo verdaderamente importante, lo importante en la vida y que para mí realmente siempre va a ser, ¿verdad? Si no somos nosotros, va a ser la familia, ¿verdad? Entonces, con esto me quiero despedir, deseándole a todos ustedes de que tengamos ese espíritu, ¿verdad? De lucha. Acuérdense que el Papa Francisco siempre dijo que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América y hagan honor a eso y que tratemos siempre de enfrentar las situaciones y llevar adelante. Si no es por nosotros, por esto más sagrado que tenemos, que es la familia. Así que muchísimas gracias a todos por la conexión, por supuesto las preguntas que quieran realizarlas. Vamos a tratar de evacuar todas estas preguntas. Lo pueden dejar en el formato que la doctora Nidia lo estableció. Y también invitarles para el día jueves, que va a ser la última charla a las 19 horas de jueves, en donde Nidia va a dar un poquito toda esta información para ofrecer a ustedes como una posible solución a esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y nuevamente agradecerles a todos ustedes. Así que muchísimas gracias.